de los oyentes, fundamentalmente, con respecto al tema de esto que ha acentuado el presidente Macri respecto al tema de los juicios. Habló de como que hay una mafia de juicios laborales y nos vino a la memoria lo que tantas veces hemos escuchado, que hay una industria del juicio. Días atrás hablábamos con el abogado Massimino, él tiene una posición diciendo que esto no es real. Bueno, tenemos seguramente una voz que tendrá una posición con respecto a esto, y es el doctor Miguel Whisky, a quien lo hemos invitado hace un par de días, y hoy que ha tenido la posibilidad de estar libre un ratito con nosotros, está aquí en nuestros estudios. Gracias, Miguel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por invitarme y bueno, te pido disculpas por no haber podido venir antes. Ya lo sé, pero bueno, de todas maneras me gusta mucho escucharte porque hay como un concepto bastante que se acerca a la realidad que tenemos con respecto al tema de los juicios laborales. Y decíamos, y nos quedó este gran interrogante, pero que en el Bolsón no pasa esto de que lo agarran los abogados a un empleado y le quieren hacer el juicio al patrón. Sí, en realidad lo que sucede son realidades distintas, pero Bolsón no queda ajeno. Imagínate que el comentario que hace Macri lo hace en Capital Federal, donde está centralizado todo lo que es la industria y donde se concentra la mayor cantidad de empleos y de empresas. O sea que eso en realidad es obvio que el tema de hablar de mafia se está hablando de una organización súper sofisticada, donde intervienen estudios de gran envergadura y empresas y sindicatos muy poderosos. O sea, por lo tanto, eso se ve magnificado y se ve claramente que lo que el presidente dijo es una realidad y es algo que llega a todos lados, en la proporción, obvio, de lo que ocurre en un pueblo chico, ¿no es cierto? Y no, sí, efectivamente, el tema de la corrupción que existe respecto de cómo se utilizan las normas, también llega acá a Bolsón. Eso no es un tema que estamos en la Argentina, esto es un país federal y muchas prácticas que se hacen en Buenos Aires se replican en todo el país. Eso es así. Yo creo que también es cierto, escuchándolo al presidente, respecto de cuando empieza el litigio de un empleado, que a veces en el ánimo de él no está, hacer un reclamo legal, probablemente por una cuestión cultural, pero queda esa cuestión de que se somete al discurso del abogado que le toque en defensa. Pero resulta que después hay un tiempo demasiado lento que la justicia no dictamina, a pesar de que hoy pareciera que está un poco más corto los plazos, pero mientras se presentan las notas, los documentos, se cruzan, las audiencias, hay un plazo en el que el empleado quedó desempleado. Tal cual, esperando que se resuelva el litigio. Claro, y que muchas veces termina en lo que la sugerencia del propio abogado, arregla por esto, porque lo tuyo es tanto, pero arregla por esto, porque si no esto viene largo. Sí, a mí me gustaría explicar lo siguiente. El tema es así. Nosotros tenemos una legislación laboral que está a la altura de lo que fue lo que se conoce como el constitucionalismo social, que es una corriente que se inició en Italia y que se introduce en nuestro país en la época de Perón. Pero no es Perón el que inventó eso, porque los peronistas por ahí se arrogan de haberlo inventado ellos, y en realidad era una corriente mundial que llegó a Argentina. Incluso nosotros, por ejemplo, lo que es el sábado inglés, todo eso fue incorporado por Uriburu, que eran gobiernos de facto. O sea, hay mucha legislación que ya estaba antes de que llegara Perón. Entonces, ¿qué pasa? Esa legislación está protegiendo al trabajador, protege al trabajador, que el trabajador, nosotros tenemos que remontarnos a la historia, su situación era muy precaria, distaba muy poco de la esclavitud prácticamente, pero para no hacerla tan larga, estas leyes vinieron como a mejorar su situación y su dignidad, su calidad de vida y todo. Sucede que ha habido un abuso en esto. Hoy por hoy la legislación es súper sofisticada, los operadores del sistema judicial somos los abogados por antonomasia. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un conocimiento, debemos tener un conocimiento más profundo de lo que es una ley y una interpretación, que eso muchas veces no queda al alcance del empleado o del trabajador, que a lo mejor por ignorancia, por desinterés o porque no puede saberlo, desconoce qué alcance tienen las normas. Los abogados en general las conocemos. Entonces, ¿qué sucede? Teniendo esta formidable legislación,
que favorece al trabajador, habemos de todo tipo de abogados. Hay abogados inescrupulosos que utilizan la ley y utilizan al empleado como carne de cañón para obtener una ventaja sobre el empresario. Y bueno, y hay abogados que aplican o que exigen lo que corresponde, ¿no es cierto? Y hay empleados también, porque esto no es que el abogado va y lo secuestra. Acá porque si no parece siempre que hay gente que viene y va arreando a los otros y los otros, pobrecitos, no tienen nada que ver. Uno más o menos sabe lo que está bien y lo que está mal. Y hay empleados que no se prenden en esta joda porque saben perfectamente que arruinan a una persona a la cual conocen, con la cual han establecido una relación. Entonces lo sujetan o lo atajan al abogado y le dicen, bueno, mire, doctor, yo lo que necesito es que a mí me paguen el accidente de trabajo, lo demás no me interesa, o yo lo que simplemente quiero es, independientemente que el abogado lo pueda asesorar, ¿no es cierto? De ahí a esta práctica que hace, que el presidente dijo que hay una mafia, obviamente que en Bolsón, en Bariloche, en Esquel, en todos lados, existen abogados inescrupulosos que utilizan la ley como arma para obtener un dividendo, ¿no es cierto? Pero después existe otro tipo de abogado que eso no tiene esa práctica, y todos sabemos quiénes son, en definitiva. Además, lo que entraña para un empleado en estas latitudes, lugares como esto, ir a juicio, siendo empleado, muy difícil después poder reinsertarse laboralmente, porque a veces el tema de las referencias, que corren más veloces que reguero de pólvora, terminan en contra de ese empleado, porque dice, ojo que este le hizo juicio fulano. Es así, tal cual lo decís vos. Eso es así, pero es así y en muchos órdenes, no solamente... ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Que la patronal está en falta? Porque vos podés tomarlo a alguien que le ha hecho un juicio, y si le pagás bien, lo blanqueás y le pagás como corresponde. Claro, pero es como acá hay una cuestión que me gustaría utilizar tu medio también para empezar a contribuir a descomprimir todo esto. La legislación es muy potente en favor del empleado. Y la empresa muchas veces, la patronal muchas veces no está protegida. A mí me gustaría saber si estos mails que vos has recibido, estos comentarios, o han hecho consulta con el empresariado local. El empresariado local padece, porque se aplican las mismas leyes, lo mismo que padece cualquier empresario, cualquier emprendedor del país, y los problemas, digamos, ¿no? con los empleados. Y sucede que hay sindicatos que también en forma inescrupulosa avanzan sobre sus derechos y exigen más de lo que puede dar la realidad económica de un país. Entonces sucede que más en estas situaciones de crisis como estamos ahora, esto es muy notable porque cuando estamos en una época de prosperidad económica, estas cuestiones pasan prácticamente desapercibidas. Pero hoy que estamos empantanados en una situación que se pretende salir, evidentemente estas cosas resaltan mucho. Y una de las cuestiones es que la gente no contrata por el temor que mete una bomba de tiempo en su empresa cuando tiene empleados que los tienen negro o directamente los tiene blanqueados, pero sabe que la serie de derechos que asisten al trabajador no se compadecen con la realidad económica que él tiene que enfrentar, que se tiene que enfrentar. No sé si eso queda claro. Claramente. De todas maneras, creemos que es muy difícil desarticular esto. Pero hay que empezar. Sí, pero ¿por dónde empezar? Porque desarticularlo significa revisar las leyes, las normativas, todos esos articulados que son densos, y evidentemente los abogados, los empresarios, los ministerios de trabajo deberán tener claramente esto. Vos es que es una cuestión legislativa, una cuestión también porque yo sé que hay abusos, Sí, yo sé que hay muchos abusos. Acá hay gente que ha hecho... porque pertenece a un gremio, a veces se refugia en el gremio y tiene ciertos beneficios, no va a laburar nunca. Pero esto es el Estado. Está el otro, el empleado privado, es el más difícil. Claro, pero el tema pasa por esto, pasa por la ley. O sea, siempre se pidió, desde el punto de vista legislativo nos hemos ido de una punta a la otra. O sea, en un momento se pidió, en la época del menemato, vos te acordás, el tema de la flexibilización laboral, porque la ley nuestra es muy, respecto del tema del trabajador, es muy rígida.
Es muy determinante. Entonces, la mayoría del empresariado, basándose en el derecho comparado, dicen, che, acá prácticamente estamos condenados con esta legislación. No se puede morigerar un poco las exigencias, porque por otro lado vos tenés una carga tributaria terrible. No sé si todo el mundo es consciente de eso. Nosotros tenemos una carga tributaria terrible y una legislación laboral súper rígida. Entonces, ¿qué sucede? Cualquiera que vaya a emprender algo, se pone al hombro un problema enorme. Entonces, vos fíjate que la mayoría del empresariado está fustigado por el tema de juicios laborales, y de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El empresario, para poder arrastrar todo eso, empieza a evadir impuestos y a negrear, que eso no es lo que debe hacer. El país tiene que, yo creo que hay que aplicar una legislación, una política de Estado que descomprima el tema tributario, que es lo que está atendiendo este gobierno. Este gobierno lo que está proponiendo son estas cuestiones legislativas, y el tema también de hacerle al trabajador más accesible el tema de poder trabajar sin necesidad de que en un juicio quede condenado a no trabajar más, porque el empresariado lo castiga por estas listas negras que vos decís que existen, que se forman. Aquí dicen, Ángel, a mí me tocó hacer un juicio porque la verdad que me estaban explotando y después no pude conseguir los testigos porque los testigos no se querían comprometer. Este es otro tema también, ¿no? Sí, viste, en lo laboral, ¿no? Sí, viste que acá en Argentina están pidiendo los juicios por jurado, porque la gente quiere intervenir en los juicios, quiere tomar decisiones judiciales, digamos. Y vos sabés que que a mí me llama la atención, una de las formas en la cual vos podés participar en un juicio es cuando sos testigo. Cuando vos sos testigo, vos sabés que los juicios se ganan por los abogados y por los testigos. Y la mayoría de las veces en las cuestiones laborales, la gente no se quiere meter porque dice, no quiero tener problemas. Ven un accidente, lo mismo pasa con un accidente. Capaz que están horas mirando pero ninguno da el testimonio. Periodísticamente ha pasado. Claro. ¿Cómo fue esto? Yo no hablo. Vio todo. Bueno, vio todo, estuvo mirando hasta que se cansó, y después cuando tiene que dar testimonio de lo que ve, que eso sería un acto de justicia, se borra. ¿Ves? Y vos tenés esto, esto es un tema de valores, o sea, el tema de ser valiente, de mantener la verdad y de ser parte de las cosas que ocurren para cambiarlas. Por ejemplo, eso, pasa lo mismo en el derecho laboral. La mayoría de las veces los empleados, a veces, son justas, o sea, hay realidades que son, no es que el empleado vive especulando, pero a veces los empleados están sometidos, no sé, a lo que se llama el moving y todo eso, y la mayoría de sus compañeros no quiere atestiguar. Una pregunta que le hacemos al doctor Maximino y me parece apropiada. Una de las palabras del presidente Macri hablaba justamente de esto, cómo se ven incrementados los valores de los reclamos ante un juicio laboral que arranca, por decir, en promedio 100.000 pesos, pero que sumándole multas, sumándole diferentes ítems, termina capaz en una sentencia de 300, 400 hasta 500.000 pesos. Sí. ¿Eso es así? Sí, es así. El tema de cuando se practican las liquidaciones, esto que en realidad es un castigo para el emprendedor, para el empresario, para el patrón, es tal cual lo decís vos, pero los juicios a veces son muy extensos, se aplican todos los intereses, se aplican todas las multas y sucede que la mayoría de los empresarios, teniendo una tradición o teniendo conocimiento de que esto va a ser la consecuencia, terminan arreglando. Pero acá sucede otro tema. Terminan arreglando con el empleado, pero lo que estamos hablando nosotros es qué rol tiene el abogado respecto a esto, porque sucede que muchos abogados hacen los famosos pactos de cuota liti con el empleado, que el empleado no tiene noción muchas veces de qué es lo que le corresponde, o no tiene idea de lo que dice la ley, y se terminan quedando cobrándole la indemnización que le corresponde, cobrando de esa indemnización un pacto de cuota litis altísimo, que es totalmente ilegal, digamos, y el empleado recibe no digo menos de la mitad, pero la mitad de lo que le corresponde. ¿Y qué es la cuota litis? Esto, ¿cómo cuota litis es una palabra en latín que significa un contrato por el trabajo que vos hacés de asesorar o de llevar un juicio. Un pacto de cuota litis es un contrato que tiene el abogado con su cliente. Y es un pacto privado, es un acuerdo, es un contrato por medio del cual el abogado pauta con su cliente los honorarios que va a cobrar. Ese es el pacto de cuota litis. ¿Y nunca se sabe cuánto tiene que cobrar el empleado? ¿Cómo se saca el valor? No, está todo tarifado. No, la liquidación, todo está tarifado. Vos tenés la ley de contrato de trabajo y a su vez vos tenés estatutos que cada una de las distintas actividades está reglamentada, está arreglada por su propio sindicato, por sus propias leyes. El sindicato no es que emana pero tienen sus estatutos que tienen
tienen virtualidad de ley y sobre eso se extraen todos los ítems, los rubros que tienen que cobrar determinado empleado de determinada actividad. Hay un caso emblemático que llamó la atención después de esta manifestación del presidente. Por ejemplo, un club, el Villa Mitre, ¿no? Sí. Este club afronta una cantidad de juicios, pero diversos, fundamentalmente con los tipos que venden la Coca-Cola, ¿no? La gaseosa. Sí. ¿Por qué? Porque hay una concesión, se llama una licitación, vos tomás la concesión y después empleás a los tipos que van con la bandejita y resulta que todos los que terminaron con problemas con el concesionario le terminaron haciendo juicio al club. ¿Cómo corre la responsabilidad, decimos? Claro, porque le ponen responsabilidad que le estaban haciendo el trabajo en ese club. Sí. Entonces, el que responde por eso es el club, que Claro. afronta hoy una cantidad de demandas increíble. Está fundido el club, obviamente, ¿no? Claro. Bueno, ese es el tema de la responsabilidad. Nosotros tenemos un sistema de cómo vamos a... El tema del Código Civil en la parte que hace a responsabilidad, nosotros hemos pautado, esto es una ley que rige nuestro país, cómo responde y quién responde. Cuando vos tenés un club, respondés por todo lo que sucede adentro. Ajá. Y si no querés que eso no ocurra, vos lo tenés que determinar por contrato. En general, el tema de las concesiones, es lo que pasa acá con el municipio. Nosotros, por ejemplo, todo lo que es la licitación de obra pública, todo, el que se presenta, se hace responsable de determinadas cosas. Pero cuando cualquier ciudadano hace un juicio, él hace un juicio a la municipalidad y a la empresa. Por eso nosotros terminamos pagando un montón de juicios, porque está hecha la ley así, de esa manera. Hay responsabilidades que están limitadas, pero están también determinadas por la ley. Y esta cuestión de que un club se hace contrato y termina pagando al Coca-Colero, no sé, es porque evidentemente esa responsabilidad ocurre. No es que los juicios prosperan en contra de la ley. Si estas personas, si el club ha sido condenado y que le tienen que pagar a estos vendedores de Coca-Cola, es porque evidentemente la responsabilidad es así, le corresponde al club. ¿Y cuál es el rol que juega el acuerdo paritario con los gremios en el ámbito del empleo? Y lo paritario es... ¿No es perverso esto también? Pero ahí es un tema de pujas políticas, de fuerzas políticas, y muchas veces esa cuestión no refleja el sentido de la justicia. En realidad son tensiones, son pujas muy potentes y en definitiva a veces se logran beneficios que son incluso que nosotros como ciudadanos los vemos totalmente injustos, pero es como una... viste que la paritaria es una reunión que se pone el patrón con el empleado en un plano de paridad para resolver sobre determinados puntos de conflictos laborales, ¿no es cierto? Y bueno, y en esa conversación, por decirlo de alguna manera, a veces por una coyuntura política el Estado afloja, le concede. Y a lo mejor eso es injusto, porque no es lo que corresponde. Pero el gremio, al sentirse, o el sindicato, al sentirse que está con fuerza para presionar, lo exige y lo termina imponiendo. No sé si me preguntás eso. Sí, tiene que ver también con estos acuerdos, estas pulseadas que son... Pulseadas, eso quería decir. Sí. Cuestiones de poder, evidentemente también comprometen a veces la cuestión de la economía de un país. Sí, ¿qué te parece? Porque se exige mucho más de lo que puede dar en un futuro. Uno nunca sabe si es el 25, el 21 o el 30. A veces esto se hace, todas estas pujas, estas pulseadas de las que hablamos, se hacen sin tener en cuenta lo que es nuestro país, solamente los intereses inmediatos. Es decir, no nos fijamos si reventamos nuestras plantas de producción, si reventamos a un empleado, no importa nada. Acá lo único que interesa cuando se hacen eso, yo soy testigo, vos también, ustedes también han sido testigos de que esto siempre ha sido un tema. Vos fíjate que el tema sindical no ha sido, recién ahora se está más o menos ventilando, pero ha sido una de las grandes desgracias que hemos tenido en nuestro país. El tema de cómo se manejan los sindicatos y los sindicalistas. Sí. ¿O no? Porque se habla del Poder Judicial, de la corrupción del Poder Judicial, se habla de la corrupción de los políticos. Los gremios, y de los gremios... No, los gremios tienen... Hay uno reciente, el caso de Plaini, que va a tener que, ante la justicia, varias cuestiones, ¿no? Porque siempre terminan ganando los oficialistas, ganan por el 70% en el padrón, ¿qué te y parece? Hay que ver cómo es, ¿no? Incluso ahora se ha detectado que hay firmas en varias, de un solo tipo, en varias personas que no existen, por ejemplo.
Mira. Volviendo al tema de juicios laborales y en base a tu experiencia de aquí, de una localidad pequeña, uno de repente puede pensar que es y entender que es diferente, por ejemplo, por decir, Coca-Cola, Bagley, la realidad que tienen estas empresas para afrontar estas situaciones. Pero la pequeña empresa, el monotributista de una localidad, ante una situación que se le presentan 1, 2, 3, 4 juicios laborales, ¿cómo puede seguir adelante en base a tu experiencia? O sea, mira, vos es que es muy penoso porque yo observo que cuando sucede esto que vos estás planteando, empieza como una conversación muy desesperada por ser comprendido, por ser entendido, de parte, de una pyme o del titular de una empresa, ¿no es cierto? Que empieza a hacer una negociación por medio de su abogado, o él mismo empieza como a tratar de hacerle ver al empleado en la situación en lo que lo deja o lo puede dejar, ¿verdad? Entonces se hacen acuerdos, pero es muy desesperante, la verdad que todos los que están escuchando seguramente que tienen juicio incluso para el propio empleado. Hay muchos empleados que aceptan trabajar en negro porque saben que es una carga que su patrón a veces no la puede llevar, entonces dice, bueno, nos manejamos así, pero llega un punto que esto se convierte en una trampa, porque a la larga al empleado no le alcanza el sueldo igual, por la inflación, por lo que fuere, y termina exigiendo sus derechos, y el empleado y el patrón ya lo tiene incluido en la empresa y se tiene que hacer cargo y pagar todas las multas y las consecuencias de haberlo hecho ingresar. A la larga es una espada de Damocles. Sí, una espada de Damocles. Y es muy, muy doloroso porque es ahí donde vos ves el tema de lo que se plantea, de lo que significa un juicio en la vida de una empresa y de un empleado, ¿viste? Ahí vos te enfrentás a esta discordancia que nosotros tenemos que morigerar las normas. Yo no sé por qué, espero que este gobierno lo haga, es un tema que se tiene que debatir. Así como se debatió el tema del Código Civil, se tiene que debatir el tema de la legislación laboral. Porque hay vos fíjate que el empleado, en otros países, el empleado y el patrón como que acompañan a la producción. Y nosotros acá tenemos como una puja, nosotros tenemos un choque muy fuerte entre el sindicalismo y la fuerza empresarial. ¿Viste? Bueno, siempre quedan los interrogantes, evidentemente, son de alguna manera posturas e interpretaciones y que ojalá sea una forma de hilo conductor a resolver tantos problemas que se han enquistado por la maldita corrupción en nuestro país y que ha generado esos estados de mafia. Fíjate vos lo que pasa con la salada, por ejemplo, y yo creo que el país termina siendo una gran salada que tiene que ver con las cuestiones ilegítimas, documentaciones y otras, etcétera, que evidentemente nos ponen en una desventaja tremenda. Está todo podrido, diría un amigo mío, ¿no? Sí, pero no todo está perdido. No todo está perdido. Gracias por la visita. No, gracias a usted por invitarme. Me hizo acordar mucho a Barry Newman. Usted no, muy chico, ¿lo veía? Sí, lo veía. ¿Lo veía Petrocelli? Sí. El abogado aquel. Miguel me trae esa imagen a mí, no sé por qué. No, disculpe, no lo quiero, pero era... Pero no era Petrocelli, que no terminó nunca de hacerse la casa. 9:10 de la mañana.